Bueno, chicos, ¿qué tal? Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo al curso, aunque sea así, de forma telemática, ¿no? Aunque sea por videoconferencia. Esta clase la he grabado para todos aquellos que no os habéis podido conectar a las 12:25 a la clase que teníamos hoy, que hubiéramos tenido hoy en el aula. Y lo único que voy a hacer es repasar con vosotros algunos conceptos y os voy a dejar una tarea que es la que hubiéramos hecho en el aula para que me la entreguéis el miércoles, ¿vale? Si alguno quiere sacar una foto y me la quiere enviar a través del aula virtual, la tarea está ahí, ¿vale? Me podéis sacar la foto, me la podéis enviar o si no, tranquilamente me la entregáis el miércoles y yo el miércoles en clase lo recojo todo y lo voy corrigiendo, ¿vale? Bueno, recordaros, vimos en clase el tema de la electricidad, apuntamos en la pizarra, ¿os acordáis? Una serie de cosas que llevarán electricidad. La electricidad como tal lleva conviviendo con el ser humano desde hace un montón de años, siglos, pero el uso de la misma, es decir, el control de la misma y formando parte de nuestra vida en nuestras viviendas como la tenemos a día de hoy, pues es algo relativamente reciente, es algo que apenas llevaremos utilizando pues unos 150 años aproximadamente. Esa electricidad que tenemos en casa, pues, para la luz, para el horno, para la batidora, para la tostadora, para el móvil, para el ordenador, para la televisión, toda esa electricidad es algo relativamente moderno. Es decir, hemos empezado a utilizarlo en el momento que hemos podido entenderlo y posteriormente controlarlo. Bueno, ¿os acordáis que vimos que los átomos se componían de una serie de elementos, una serie de partículas básicas, una serie de partículas elementales? Acordaros que los protones son los que poseen la carga positiva, los neutrones son los que no tienen carga y los electrones son los que tienen carga negativa, ¿vale? Cuando la materia está cargada, electrónicamente, bien sea porque tiene más protones o bien sea porque tiene más electrones, pues entonces es el momento en el que se produce el fenómeno que se conoce como la carga eléctrica, ¿vale? Y ahí os tengo puesto, tenéis que la corriente eléctrica es el desplazamiento continuo de los electrones por un material conductor. Cuando vayamos al taller, que seguramente bajemos la semana que viene 2 veces, ¿vale? Bajemos el lunes y bajemos el miércoles, lo que haré será enseñaros un pequeño circuito eléctrico que he dejado abierto para que vosotros dentro metáis un material, el que sea, y comprobáis si es un material conductor o es un material no conductor. Si es un material que no es conductor, pues se considera que es un material aislante, ¿vale? Entonces he cogido ese circuito, le he puesto dentro unas luces que me han sobrado del portal de Belén, ¿vale? Que no podía utilizar. Y lo que he hecho ha sido, de alguna forma, poner unas pinzas. Por ejemplo, si ponéis un cuchillo como tiene una parte metálica, pues al poner las pinzas en la parte metálica, pues el circuito se cierra y se enciende. Y si ponéis a un trozo de madera, como la madera no es conductor, sino que es aislante, lo que sucede es que el circuito no se cierra, no se transmite la corriente eléctrica y por tanto las bombillas no se encienden, ¿vale? De esta forma, lo que quiero que veáis vosotros en clase directamente es si ese material que estáis utilizando, si es conductor o no es conductor. Si es un material conductor, es un material por el que circula la electricidad. Normalmente son materiales metálicos. Y si es un material no conductor, que suelen ser aislantes, es un material por el que no circula la electricidad. Como por ejemplo puedan ser la madera y los plásticos. Estamos hablando de materiales habituales, ¿vale? Por ejemplo, la ropa pues tampoco sería conductor, la cerámica pues tampoco sería conductor, un lapicero no sería conductor porque es madera. En cambio, las partes metálicas de un lapicero, si las tuviera, por ejemplo, cuando tienen goma en la parte de arriba, sí que tiene una parte metálica que lo cierra, eso sí sería conductor. ¿Por qué quiero tener esto en el taller? Pues cuando vosotros vayáis a hacer el circuito eléctrico, tenéis que saber qué podéis utilizar para poder cerrar ese circuito que tenéis que hacer de preguntas y respuestas, ¿vale? Por ejemplo, si pongo una chincheta, si conduce o no conduce la electricidad. Si pongo un tornillo, si conduce o no conduce la electricidad. O si pongo un clavo, si la conduce o no la conduce, ¿vale? De todas formas, ahora también voy a dejar en la clase online, aprovechando que la estoy grabando, voy a dejar también constancia de, pues eso, ¿no? Del proyecto, qué es lo que se pide, qué es lo que tenéis que hacer. Pero bueno, tenemos la clase del miércoles y tranquilamente ya tenemos toda esta semana para que busquéis en casa materiales reciclados para que podamos utilizarlos en el circuito eléctrico y si no, pues deciros qué es aquello que tenéis que comprar y ver si tenemos algo en el taller, si podemos reutilizar algo, de forma que os gastéis la menor cantidad de dinero posible. No van a hacer falta, lo visteis, el portalámparas, os va a hacer falta también ¿cómo se llama esto? Cables, o va a hacer falta una pila de petaca o un pequeño soporte para baterías para poner 3 pilas, pues triple A o doble A. Tranquilamente lo iremos viendo, ¿vale? Bueno,
A la hora de estudiar la corriente, os hemos puesto aquí que existen dos tipos de corriente eléctrica. Una corriente continua, donde los electrones, que son los que dan sentido a esa corriente, simplemente porque existe más carga de un lado que de otro, eh, eh, si circulan siempre en el mismo sentido, perdonadme, es corriente continua. En cambio, si circulan de un sitio para otro, lo que estamos hablando es de corriente alterna, ¿vale? En el taller nosotros vamos a utilizar corriente continua, estos circuitos eléctricos son corriente continua, es decir, van a salir del polo negativo y van a ir circulando hasta el polo positivo en el interior de la pila. Y luego la corriente alterna es lo que tenemos habitualmente en nuestras casas, ¿vale? Cuando ponemos un enchufe, pues dependiendo de si los hemos puesto antes o los hemos puesto después, pues la corriente se activa hacia un lado o se activa hacia otro. Pero simplemente pues está yendo y viniendo de forma constante, ¿vale? Lo que significa que la corriente sea alterna. Dice, aunque son los electrones las partículas que se mueven del polo negativo al positivo, en el pasado se pensaba que era al contrario. Por eso que la electricidad viajaba del polo positivo, del polo negativo, del positivo, perdón, al negativo. Por estas razones ha quedado establecido en este sentido, ¿vale? Lo de corriente alterna. Pero bueno, esto es lo de menos. Esto es lo que decía de los materiales conductores y los materiales aislantes, que vamos a tener tiempo en el taller de poder probar estas cosas, ¿vale? Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente. Suelen ser materiales metálicos. Os he puesto ahí el oro, la plata, el cobre, el aluminio. Nosotros cuando utilicemos un cable, ese cable que vamos a utilizar para cerrar ese circuito eléctrico, para comunicar las cosas que luego posteriormente nos va a permitir hacer el juego de preguntas y respuestas, pues es, ¿cómo se llama esto? Es cobre lo que hay dentro, ¿vale? Y en los materiales aislantes son aquellos que van a impedir que circule la corriente eléctrica. Bueno, aquí os he puesto el caso de la madera, del plástico y de la cerámica, lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto un dibujo bastante grande, es el que tenéis en vuestros apuntes. Estos apuntes los tenéis en el aula virtual, por supuesto, los tenéis compartidos. Y aquí lo que tenéis es pues, el material conductor, que sería este, es el cobre, esto que tenéis aquí. Mientras que el material aislante, todo esto que hay por fuera y que hace el reborde de ese cobre, sería el plástico. Esto es lo que impide que la electricidad, pues que al tocarlo pues, nos electrocutemos o simplemente porque no haya pérdida de corriente eléctrica cuando la transportamos, ¿vale? Y luego aquí tenéis un ejemplo, tenéis aquí los materiales semiconductores, que es el ejemplo de los es el ejemplo de, bueno, tenéis ahí el silicio y el germanio, que son materiales que permiten transportar la electricidad cuando se cumplen unas determinadas circunstancias, ¿vale? Son circunstancias que suelen estar ligadas con la temperatura, tienen que estar ligadas con su, ¿cómo se llama esto? Con el estado de la materia en ese momento, etcétera. El circuito eléctrico, esto es lo que vamos a hacer nosotros en el taller, ¿vale? Esta es la pila de petaca o ese soporte para pilas que vais a tener que adquirir vosotros. Voy a buscar a ver si tenemos algo en el taller, pero no lo sé si lo hay. Pero vamos, esto se vende en los chinos y no suele ser muy caro. Aquí tenéis el receptor, en este caso pues sería una bombilla. Esto que tenéis aquí abajo sería el portalámparas. El conductor sería el cable. Y aquí tenéis un interruptor, como el que os enseñé yo cuando hicimos el circuito eléctrico el circuito eléctrico que hice yo de preguntas y respuestas, ¿vale? Que tenía un interruptor para que las cosas se pudieran encender y que se pudieran apagar, ¿vale? Generador, aquí os he puesto el ejemplo de una pila, un cargador y en general una fuente de alimentación. El receptor, os he puesto aquí el ejemplo de una bombilla. El motor de un vehículo, un ordenador, en general lo que vulgarmente decimos que se enciende. El conductor es el cable, por donde circula la electricidad, como una placa base, un circuito o simplemente pues un cable. Los elementos de control es donde tenemos dominio sobre lo que sucede dentro del circuito. En este caso, el interruptor. Si lo enciendo, funciona. Y si no lo enciendo, pues no funciona. Y los elementos de protección, pues aquí tenemos, os he puesto el ejemplo de un fusible. Es decir, los fusibles, que son los que tenemos instalados en casa o en antiguas instalaciones. Ahora ya no tanto, porque ahora tenemos otra cosa. Tenemos los interruptores de la corriente general. Lo que sucede es que cuando algo se sobrecalienta mucho, cuando algo no está funcionando bien, estos fusibles lo que hacen de alguna forma es cerrar el circuito para que esta bombilla o este interruptor pues, no se nos estropee. Entonces, en casa pasa lo mismo. Cuando hay mucha electricidad, cuando se dispara, cuando tenemos una punta de consumo, el circuito se sobrecalienta. Eso lo detecta el interruptor y salta y automáticamente nos quedamos sin luz. Entonces, hasta que no arreglemos esa avería o simplemente no conectemos tantos aparatos eléctricos como tenemos contratados, por decirlo de alguna forma,
no vamos a poder poner en marcha ese circuito eléctrico. No sé si os habrá pasado en casa alguna vez. Ha saltado la luz. Pues a lo mejor dicen, espérate que quito el horno, espérate que quito el aire acondicionado, espérate que quito algo que consume mucho. En el momento que quitamos ese algo, vuelven a recuperarse, ¿vale? Está relacionado con esa idea de la potencia que contratamos con las compañías eléctricas y luego, por otro lado, está relacionado con la idea de que es un circuito y que no podemos saturarlo, no podemos sobrecalentarlo, porque al final lo que termina sucediendo es que lo quemaríamos, se estropearía, ¿vale? Bueno, aquí en los apuntes tenéis cosas sencillas. Yo creo que no va a complicar nada en absoluto estudiarlo. Es decir, aquí tenéis lo que son generadores. Os he puesto el ejemplo de las pilas, los juguetes, de las baterías en los móviles. Aquí pone celdas, células solares fotovoltaicas, que es lo que se pone encima de las casas y ahora gracias a la liberación final y real del sector ya se pueden estar utilizando. Y aquí tenéis alternadores o dinamos, ¿vale? Los alternadores, no sé si lo habéis visto en alguna bicicleta antigua, estas que se llaman ahora vintage, donde aparece un faro y una dinamo puesta junto a la bicicleta, junto a la rueda, mejor. Cuando esa dinamo la presionamos junto a la rueda de la bicicleta, genera energía, se mueve una turbina que hay en el interior y esa turbina se genera la electricidad que posteriormente llega al faro, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de receptores, cualquier cosa que se pueda encender. Esto también lo vimos en clase, ¿os acordáis? Lo que tiene que produjera calor, que produjera luz o que produjera movimiento. Y luego tenemos combinación de muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué sería una televisión? Una televisión genera calor, ¿no? No genera movimiento, la tele no se mueve. Se mueve lo que hay dentro de la tele. Por tanto, la televisión es un aparato que lo podemos relacionar con el hecho de la luz, ¿no? Se genera un tipo de luz que lo que se hace es que transmite pues, un movimiento que nosotros percibimos a través del ojo, ¿vale? Es decir, normalmente, ¿vale? Cualquier aparato electrónico, cualquiera, lo vamos a poder asociar a estos tres fenómenos, calor, luz y movimiento. Y también os he incluido aquí el caso del sonido, que sean los altavoces y los zumbadores. Bueno, un zumbador también os lo he puesto como ejemplo para vuestro circuito eléctrico. Si queréis ponerlo, se venden. Yo no he visto los chinos, tendría que buscarlo, ¿vale? Por Amazon sí que los he encontrado. Se puede poner de forma voluntaria. Lo que sucede es que cuando tú cierras el circuito, pues además de que se encienda una bombilla, pues que salte un zumbador, que salte una alarma, que salte un bien, está bien, es correcto. Eh, Incluso algunos se podía programar, pero esto ya estamos hablando de algo que es un poquito caro y yo creo que en el taller no tenemos de esto. Tendría que mirarlo, tendría que buscarlo, ¿vale, chicos? Bueno, también os he puesto el ejemplo de los elementos de control de maniobra, es el ejemplo de un interruptor, ¿vale? Un interruptor es, para que veáis las diferencias entre las diferentes cosas, el interruptor es, si lo pulso, el circuito se cierra y hay corriente eléctrica, y si lo quito la pulsación, es decir, si pongo el 1 hay corriente y si pongo el 0 no hay corriente. Un conmutador es lo que tenéis muchas veces en vuestras casas, en algunas habitaciones, normalmente suelen estar en los pasillos cuando hay una distancia larga que cubrir. Una llave conmutada significa que, independientemente de que tenga la posición de encendido o apagado, puedo encender en un lado y apagar en el contrario. Esto se consigue con un conmutador, no se consigue con un interruptor. Con un interruptor no lo podemos hacer, ¿vale? Con un conmutador lo que conseguimos es que la luz vaya y vuelva independientemente, ¿vale? De forma que podamos encenderlo y apagarlo. Con un interruptor no, la luz solamente fluye en un sentido, por tanto no podríamos conseguir esa misma funcionalidad, ¿vale? Normalmente en las casas tenemos interruptores donde la luz se enciende en un solo sitio y tenemos conmutadores donde podemos encender y apagar la luz en varios sitios, de un mismo punto de luz, ¿vale? ¿Entendéis? No sé si, por ejemplo, pensad en vuestra casa si tenéis 2 sitios o 3 sitios, que os puede suceder alguna vez cuando los pasillos son muy largos, si tenéis 2 o 3 sitios donde podáis encender y apagar un mismo punto de luz, ¿vale? Por tanto, ahí tenéis una llave conmutada. Si, por el contrario, solamente enciende y apaga una bombilla, un único punto, un único interruptor en este caso, pues estamos hablando de interruptor, no conmutador, ¿vale? Y un pulsador, pues es exactamente igual que un interruptor, solo que cuando lo mantenemos pulsado, pues pasa la corriente. Y cuando quitamos el pulso, pues deja de pasar la corriente. Y los elementos de protección, pues bueno, aquí es lo que os decía antes, ¿vale? Antiguamente teníamos los fusibles, ahora tenemos lo que tenemos en las casas, ¿no? Esos interruptores, esas llaves de la luz, y lo que hacen es que saltan cuando la corriente pues es muy alta, ¿vale? Esto es en circuitos antiguos, esto es lo que tenemos en las casas, y esto que tenéis aquí, estos fusibles que tenéis aquí, es lo que hay en los coches. Si sabéis o conocéis de alguien que sepa, normalmente dentro de los coches
ya ahora en los modernos no, pero si tienen ya tienen algo de antigüedad, tienen a lo mejor 7 o 8 años, sí que se puede ver. Se desmonta una parte del salpicadero y podéis ver y podéis acceder a esos fusibles, ¿vale? Bueno, las conexiones en los circuitos, esto ya no lo hubiéramos visto hoy en clase. Y lo que hubiera visto con vosotros tranquilamente es esta ficha que tenéis aquí, la tarea del 11 de enero. Y nada, esto es lo que hubiéramos hecho tranquilamente en clase, ¿vale? Aquí lo único que tenéis que hacer es identificar materiales conductores de materiales aislantes. Lo tendríais que poner aquí. Luego aquí lo que tendríais que hacer sería unir por columnas. Aquí tenéis lo que serían las definiciones para el átomo, para protones, para neutrones y para electrones. Y lo tendríais que relacionar una columna con la otra. Y aquí sencillamente, pues en función de los materiales, de conductores y no conductores, lo que tenéis que hacer es rellenar estas frases, ¿vale? Estos huecos. Aquí sería poner la frase correcta y la frase... a ver, si la frase es correcta, pues no tenéis que hacer nada, pero está puesto para que todas las frases estén mal. Así que lo que tenéis que hacer es corregir esta frase y escribirla aquí de forma correcta, ¿vale? Recordad, chicos, tenéis que escribir, ¿vale? Nos hemos dado cuenta bueno, que tenemos que trabajar la lectura y una forma de trabajar la lectura y de trabajar la comprensión es a través de la escritura, ¿vale? Tenéis que volver a escribir esto en vuestros apuntes. Si alguno quiere, le puedo facilitar estas fichas tranquilamente el siguiente día en clase para que las tengáis impresas, ¿vale? Pero no creo que sea la forma correcta de hacerlo. Estas fichas las tendréis en clase, las proyectaremos en el aula, porque ahora ya tenemos posibilidad de hacerlo. Y lo que quiero es que las copiéis en vuestro cuaderno y a partir de ahí la vayáis desarrollando, ¿vale? Algunos textos serán más largos, no hará falta que lo copiéis, lo tendréis que leer. Ya os iré diciendo yo tranquilamente lo que sí que tenéis que copiar y lo que no tenéis que copiar, ¿vale? Pero aquí sí que está claro, ¿vale? Aquí lo tenéis que ir copiando, tenéis que ir completando. Esto igual lo copiáis, lo marcáis por flechas y esto lo mismo, ¿vale? Si alguno tiene la posibilidad de imprimirlo, se lo permito, pero prefiero de verdad que lo vayáis copiando, ¿vale? Bueno, aquí tendríais otra actividad que ya sería la última, bueno, aquí lo que tenéis es, os he puesto actividad 5, actividad 6, aquí me he equivocado, ¿vale? Simplemente aquí lo que os pongo es otra vez la teoría para que no tengáis que buscarla en los apuntes. Y lo que tenéis que hacer es identificar si producen luz, producen calor o producen movimiento cada uno de estos elementos y los agrupáis aquí, ¿vale? Y ahora lo que hubiera hecho en la clase es dejar tiempo para que lo fuerais completando. Así que ahora tranquilamente, como estáis viendo la clase offline, por decirlo de alguna forma, es decir, estáis viendo la clase no en directo, pues tranquilamente lo vais rellenando en vuestro cuaderno y el próximo día, el miércoles, me lo entregáis y yo tranquilamente lo corrijo como una tarea más del curso, ¿vale? Pues nada, chicos, os lo dejo aquí, dejo esta clase grabada y luego los que no habéis podido atender la clase online, pues bueno, pues está esta clase a vuestra disposición, ¿vale? Incluso los que hayáis podido atender la clase online, también, para que podáis repasar cualquier cosa, ¿vale? Bueno, chicos, que tengáis un buen día, que tengáis un feliz año, que tengáis una buena vuelta y, bueno, que no os haya pillado el temporal, que estéis todos bien, que estéis todos en casa, que tengáis mucho cuidado al salir a la calle y que, aunque ahora tengamos la noticia del temporal, pues seguimos conviviendo con el coronavirus. Tenemos que seguir con mascarilla, tenemos que seguir con distancia, etcétera, 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 etcétera. Lavado de manos, bueno, en fin. Chicos, lo dicho, el siguiente día ya nos veremos en clase y me traéis esta actividad para que la pueda ir corrigiendo, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta luego, chicos.